principio es crucial para la física cuántica. Se relaciona con una forma de pensar, digamos, radical para su tiempo. Hemos visto que la materia tiene un comportamiento dual. Se comporta como partícula a veces, se comporta como onda otras veces. El principio de incertidumbre establece la limitación o una fuerte limitación natural que existe para impedir que realicemos mediciones específicas al nivel del micromundo. Esto es, que cuando tenga un fenómeno a nivel del átomo, electrones por ejemplo, que cuando quiera yo medir algún fenómeno en ese mundo, este principio me pone limitaciones que yo no puedo medir con precisión ciertos fenómenos. Por ejemplo, si tengo un electrón en movimiento, me pregunto, ¿qué tan rápido se mueve ese electrón? A la distancia, cuando lo veo pasar, puedo apreciar la sombra o la pequeña nubecilla, lo que sea, que representa ese electrón al pasar. Y quiero medir su velocidad, sí, pero resulta que ese electrón no se ve con un puntito propiamente, sino se ve con una nubecita, porque lo estoy viendo desde lejos. Lo que quiero hacer para medir su velocidad es acercarme para verlo mejor. Pero también, para poderlo medir, necesito saber cómo se está desplazando. ¿Qué quiero decir? Su posición. ¿Qué posición ocupa conforme el tiempo pasa para poder así saber qué velocidad tiene? Resulta que el principio de incertidumbre dice que el momento lineal, que tiene que ver con la velocidad, y la posición, que es el sitio que ocupa, son cantidades que yo no puedo precisar cuanto yo quiera, no se pueden precisar, porque al precisar una de ellas, pierdo precisión de la otra. O sea, si yo quiero determinar el valor de la velocidad en específico que tiene el electrón en cierto momento, y entre más exactamente mire esa velocidad o el momento lineal, voy a perder precisión en cuanto a saber cuál es la posición, dónde está la partícula en ese instante. De otra manera, a la distancia veo la partícula pasar bien, no veo muy claro, estoy muy lejos. Conforme me voy acercando para saber dónde está, hágase cuenta que la partícula del electrón se empieza a volver como una nube la cual yo no puedo definir exactamente dónde está la partícula porque ya perdí la precisión de su centro. Eso tiene sentido en cuanto a que pensamos del comportamiento dual de las partículas y de las ondas, que si yo a la distancia veo el electrón, veo un paquete de ondas, es como si fuera un fotón, se comporta como una onda, ¿no? Hagan de cuenta los paquetes de energía. Entonces veo el paquetito que va en movimiento y ese es el electrón. Y conforme me acerco, se pone más evidente, se pone más en evidencia que no es una partícula, sino una onda. Y conforme me acerco y me acerco y me acerco, lo que a la distancia se apreciaba como una partícula aparentemente, ¿sí? A la distancia yo veía lo que sería aparentemente la partícula en movimiento, pero muy borrosa. Me voy acercando y me voy acercando y empiezo a notar que la partícula ya no está en partícula, sino que era ahí la cosa así. Me acerco más, me acerco más. Al verlo con más detalle, se pone de manifiesto el hecho que el electrón se comporta como una onda. A la distancia no se nota tanto porque el paquete se ve como si fuera una partícula. Entonces, si yo quiero saber dónde está la partícula y me acerco para ver dónde está, no lo voy a poder resolver con su comportamiento ondulatorio. Entonces, el principio de incertidumbre pone límites a la capacidad de medición experimental que podemos tener, en pocas palabras. Son 4 variables. La posición,
X, el momento, P, la energía, P, y el tiempo. Y van por parejas, estas dos están relacionadas y estas dos también. Matemáticamente el principio de incertidumbre se escribe así. Incertidumbre es delta, los errores. La incertidumbre en el momento, por la incertidumbre en la posición, un producto, siempre es mayor que H sobre 4pi. Vamos a aceptar ese principio tal cual, porque para poder reducir se requiere matemáticas muy profundas que nos rebasan por mucho. Energía y tiempo. La incertidumbre en la energía por la incertidumbre en el tiempo es mayor que H sobre 4pi. Es importante destacar que cuando digo errores de incertidumbre, no se confunda con los conceptos de mediciones que vimos ya hasta el cansancio. Mediciones, errores de medición porque la regla algo, porque el reloj analógico y que es digital y que las cifras inseguras, no. No es una limitación de medición instrumental, es una limitación natural de la medición, o sea, aunque no lo midamos, la restricción existe, ese es el punto, es lo que dice esto. Decía Heisenberg, en pocas palabras, a la naturaleza no le gusta que la midan. No le gusta que la midan conscientemente o inconscientemente. Cada que tratemos de medir algo relacionado con esto, o que mi instrumental o los aparatos o el fenómeno físico que esté viendo yo, indirectamente, mire o pretende medir indirectamente alguna de esas cantidades, se perturba la otra. Es la limitación natural. Mire, algunos ejemplos de esto. La óptica. ¿Recuerda el fenómeno de la difracción de la luz? Bien. Vamos a pensar que tenemos una linterna. Y aquí está la salida, la linterna, la ventana. Entonces, la luz se genera, viaja por la linterna. Cuando llega a la ventana, ¿qué es esta? Originalmente, yo sé que la luz tiene un momento en dirección vertical que es 0, porque así lo encendís como un láser. La luz es horizontal. Entonces, el momento en Y equivale a 0, indudablemente. En el momento que la luz sale por acá, tiene que atravesar el aro de la linterna. En el momento que la luz atraviesa el aro, aunque no nos demos cuenta, estamos midiendo su diámetro. No tiene que salir por ahí. Estamos midiendo su diámetro de manera inconsciente y a la luz no le gusta. Y a la naturaleza no le gusta. Entonces, en cuanto llega el aro, resulta que se genera una incertidumbre en Y que no es 0, por el principio de incertidumbre. Entonces, al generarse esto, se genera una, porque la posición X es el diámetro, estamos midiendo el diámetro. Si de aquí despejan, resulta que la relación me queda algo así. Que si yo reduzco la incertidumbre en X, aumento la incertidumbre en P. Cuando una crece, la otra disminuye. Y viceversa. Entonces aquí estoy definiendo o limitando la incertidumbre de la posición y la incertidumbre en Y ya no van a ser. ¿Qué quiere decir? Que si bien el as era inicialmente horizontal, cuando llega el aro, aparece una cantidad de movimiento en Y que no había, y el as empieza entonces a abrir por difracción.
La difracción de la luz es un ejemplo de la aplicación del principio de incertidumbre. Se da cuenta que nada tiene que ver con que haya utilizado un vernier o un medidor específico para medir con exactitud el diámetro del haz. No, la reacción de la luz es instantánea. Al haber una limitante de una medición o de una dimensión determinada, entra en función de inmediato la incertidumbre. En cuanto a la posición. Ahora mire, otro. Que a mi gusto es el mejor de los ejemplos. Pensemos en el átomo. Un átomo, pues no es hidrógeno, hierro, lo que ustedes quieran, con los orbitales, los electrones. Este átomo de hierro es parte de una varilla de construcción. ¿Qué tan fuerte puede ser un átomo? Pues sí puede ser bastante fuerte cuando estamos disociando. Pero bueno, y si tomamos el electrón y lo acercáramos, carga positiva y carga negativa, la verdad es que la fuerza eléctrica ayudaría, ¿no? Pero no debería ser una fuerza descomunal la que yo debo tener que aplicar para que esta cosa suceda. Piensen un poquito en un rascacielos, un edificio altísimo. ¿Sí? Un edificio muy alto. Y piensen en el cimiento. Aquí abajo, imaginen que ahí está el átomo que estoy hablando. Encima de este átomo prácticamente está todo el peso del edificio. Como que no resulta sensato esperar que un átomo tan pequeñito, tan minúsculo, difícil de medir como este, soporte el peso de un rascacielos. ¿Cómo le hace? Porque, de acuerdo con esto, si el átomo se empieza a aplastar, aunque no lo quiera ver así, la incertidumbre en X disminuye. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo la posición. Si la incertidumbre en X disminuye, el momento crece. Y la energía también, porque la energía está dada como P cuadrada sobre el suelo. Entonces, la fuerza que mantiene el átomo incólume, pues que no le permite aplastarse, la fuerza de reacción, tiene su origen en el principio de incertidumbre. Por eso no se aplastan los átomos. Que quede claro, el principio de incertidumbre representa una frontera a nuestra capacidad de observación de fenómenos, representa una frontera a la capacidad de medición. Cuando digo medición, no es que lo vaya a medir, a la capacidad de mediciones indirectas, si lo quieren ver, o de comportamientos de medición indirectas que se pueden presentar. Ahora, si hablamos del electrón también, así es movimiento, y quiero medir su velocidad, si lo veo a la distancia, pues puedo no verlo con claridad por la deformidad de la distancia, por lo que ustedes quieran. Si me empiezo a acercar y acepto que es una partícula, déjenme por un lado que es una onda. Si yo quiero medir lo que sea de este electrón, su velocidad o su posición, lo menos que puedo hacer para poder medirlo es iluminarlo. Y si lo ilumino, emito fotones de energía HF. Y según vimos, el efecto Compton, si lo ilumino, estos fotones, que normalmente se los uso para iluminar una piedra, no pasa nada, sí tiene efecto cuando ilumino un electrón, porque la energía que transporta el fotón le pega y lo desvía. Por lo tanto, lo que yo quería medir de este electrón se ve perturbado por la influencia del medidor que estoy usando, que es la propia luz que utilicé. En el caso de la linterna era el tamaño del aro, la medición de posición. Pero aquí la energía del fotón perturba lo que voy a medir y eso hace que lo que iba a medir se distorsione porque el medidor lo afecta. Entonces vean cómo tiene sentido en cuanto a que no importa qué fenómeno tenga, cualquier cosa que quiera observar
se ve perturbada por el mecanismo que yo use de observación. Entonces acá dice ver que a los profesores les gusta que la observen o que la miran, porque al observarla o al medirla, utilizo algo que la perturba. Dice de otra manera, la naturaleza se comporta de una manera si no la veo y se comporta de otra manera cuando la veo. El cuento aquel que les mencioné de los electrones en un gabinete, que decíamos estamos fuera del gabinete y escuchamos ruidos porque los electrones tienen una especie como de fiesta, ¿sí? Y queremos saber qué está pasando, entonces lo que hacemos es que nos acercamos al gabinete poco a poco, poco a poco, y conforme nos acercamos, nada más con el hecho de acercarnos, notamos que ese ruido se empieza a apagar, apagar y apagar. Es menos. Y en el momento que abrimos la puerta para ver qué rayos están haciendo, nos vemos calladitos y nos vemos inmóviles. Es que nuestra presencia nos perturbó al principio de incertidumbre. Si cierro el gabinete y me voy y no los veo, empiezo a escucharse otra vez la fiesta y el ruido y todo eso, porque ya no tengo el perturbador que originalmente mantuve cuando lo sucedió al principio. Fíjense que la mecánica cuántica, la física cuántica, eh, sobre todo por el principio de incertidumbre, tuvo muchas reacciones adversas en el ámbito de la ciencia. Uno de los principales críticos fue Albert Einstein. Einstein murió negando el principio de incertidumbre. Él nunca lo aceptó, nunca lo aceptó. Y hay una anécdota que se cuenta de él cuando una vez cruzando una calle en Berlín iba con Max Planck y él iba enojado hablando de la física cuántica. Planck ya estaba convencido de que era cierto y en principio también. Ya había evidencias teóricas de que tenía sentido y se explicaban muchas cosas. Que Einstein le dijo, a ver, me están diciendo que la naturaleza se comporta de una manera si la veo y se comporta de otra manera si no la veo, pensando en los electrones. El electrón en movimiento no se perturba por la luz. La luz que viaja sin que yo la vea en línea recta, teóricamente, lo cruza un anillo de una lámpara y se abre como difracción. Si esto es así, quiere decir que en este momento veo la luna, decía Einstein. Estoy viendo la luna. Pero si lo doy la espalda, tal vez la luna ya no esté, ¿no? Ha habido muchas caricaturas de fenómenos del macromundo que se han utilizado para tratar de echar por tierra la física cuántica. Pero la verdad es que, decía Max Planck, efectivamente, así es. No lo notas porque en el macromundo la probabilidad de un fenómeno así es muy pequeña y esas cosas no suceden. Pero en el micromundo, sí, como cuando les decía ayer, si calculan ustedes la longitud de onda de un electrón, una velocidad nominativa normal a nivel del micromundo, la longitud de onda es comparativa con el diámetro de un átomo. Y por lo tanto, sí, tiene un efecto particular pensar que el electrón se comporta como átomo. Pero si lo aplican por una pelota de béisbol, es tan pequeña la longitud de onda que ni en sueños vamos a imaginar que es una onda. Rebasa cualquier límite de capacidad de medición y de observación. Entonces, tal vez en el caso de la Luna, por su tamaño, por el macromundo, no lo vemos, pero en el micromundo sí. Pueden ocurrir cosas de manera rara, que ocurren de una manera si las medimos, si lo observamos, y de una forma diferente si no lo observamos. Esto está muy ligado con el concepto de onda-partícula. Desde el momento que el electrón se está moviendo como una onda, preguntarnos dónde está el electrón sería hablar de probabilidades, porque estamos viendo que se mueve por una onda. Y si el electrón se está moviendo por una onda y va hacia una puerta, ¿sí? Si la longitud de onda es tal que cubre la puerta, yo puedo no saber si son dos puertas y cruza por una o por dos. Hablar de física cuántica es hablar de teoría de probabilidades. Si vieron en el curso de matemáticas de probabilidades algo llamado función de densidad de probabilidad, la probabilidad por unidad de volumen, por unidad de longitud, por unidad de área, resulta que hay una función de onda, sí, que vamos a definir muy brevemente mañana, que tiene que ver justamente con la probabilidad por unidad de volumen de que una partícula se encuentre en un cierto espacio en cierto tiempo.
Y es hacia donde la física cuántica va. Ya no se habla de evidencia, ya no se habla de hechos consumados, se habla de probabilidad de ocurrencia de fenómenos. Entonces, el principio de incertidumbre dice, justamente con esa variabilidad, que cualquier intento que se haga de observación o medición de un fenómeno físico, a nivel macroscópico tal vez no se note, pero a nivel atómico sí, cualquier intento de medición perturba el evento y por lo tanto se genera una incertidumbre. Si yo preciso la posición de la partícula, pierdo precisión en el momento. Si yo preciso la energía que ocurre, por ejemplo, en una explosión atómica, y quiero ver cuánta energía se liberó, al momento de medir con precisión esa energía, esa delta E liberada, entre más precisión tenga al medir esa energía liberada, mayor imprecisión voy a tener en el tiempo que tardó a producirse. Eso es tener. De hecho, en un fenómeno atómico, si ocurre una variación de energía, un delta E, en un tiempo t, en la medida que el tiempo sea más corto, delta E mayor que h sobre 4pi delta t. Esto. Incertidumbre de la energía en función de la incertidumbre del tiempo. Recordarán que cuando vimos lo relacionado con la física de partículas, hablamos de la generación de partículas. Pues bien, si el tiempo en el cual ocurre esta fluctuación de energía es muy pequeño, entre más pequeño sea, la incertidumbre de energía es mayor. Pues ahí tiene que a nivel atómico, a nivel de la física cuántica, el principio de conservación de la energía no se cumple. Yo puedo tener un fenómeno físico donde la energía liberada, o la energía que aparece, es mayor de la nominativa, de la esperada, porque el fenómeno ocurre en un tiempo muy corto. Entre más corto sea el tiempo, la incertidumbre crece. Dicho de otra manera, yo puedo producir energía en un fenómeno de la nada, fíjense lo que estoy diciendo, qué barbaridad, de la nada, cuando el fenómeno original tarda un tiempo lo suficientemente corto. Decía Heisenberg, yo puedo tener algo a partir de la nada si el proceso involucrado tiene un tiempo lo suficientemente corto para que la incertidumbre de energía genere ese objeto. O sea, de la nada producir algo, de la nada producir energía, de la nada producir masa, si la energía se convierte en masa. Este modelo es lo que dio pie más adelante a que se manejase en la física cuántica el concepto de que de la nada puedo producir algo como consecuencia de las leyes naturales. Un modelo que da pie a la creencia de que el universo pudo haber sido creado, de la nada, por efectos de tiempos muy cortos. Decía, no estamos diciendo que Dios no existe, estamos diciendo que su participación no fue necesaria durante el Big Bang. Si los sucesos fueron de tiempos cortísimos, las incertidumbres de energía fueron muy grandes y puede haber aparecido masa y energía a partir de lo corto que duraron las interacciones. Y en la física del núcleo y la física de partículas, lo que caracteriza los fenómenos es justamente eso, que los tiempos son sumamente pequeños, lo cual favorece que ocurra este tipo de fenómenos. Bueno. Mañana vamos a ver algunos problemas que tienen que ver con la aplicación del principio de incertidumbre. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo veo entonces mañana.